Hola de vuelta. Donde sea que estés, bienvenido, bienvenida a este episodio de lo que decidí llamar reflexiones. ¿Sí? Es un grupo de reflexiones, ya lo conté en el primer video, pero refresco que es un grupo de reflexiones que escribí. El contenido lo pueden encontrar en Instagram que es como un artículo. ¿Sí? Y en estos videos lo que estoy haciendo, videos que es también en formato de audio, es decir, vos esto quizás lo estés escuchando en Spotify o alguna plataforma similar. Bien, el contenido de este video es video audio, es el artículo que lo voy a pasar a leer y luego voy a analizarlo, es decir, expandirlo, hablarlo según las energías que estén disponibles ahora en el momento, las energías y palabras que estén disponibles para mí en este momento. Así que paso a leerles este artículo, que ya es el tercero, si no me equivoco, en mi capacidad de contar. Bien, tiene título, cada capítulo tiene un título y un desarrollo, así que el título de este es: conocernos a nosotros mismos es el mayor bien que podemos aportarle a este mundo. Bien, y el artículo dice así: a veces noto que es raro encontrar personas que usen su tiempo y su energía para conocerse a sí mismas. Y por otro lado siento que es tan importante hacerlo. Si realmente supiéramos quiénes somos, cientos de conflictos simplemente desaparecerían. Si dedicáramos más tiempo a la autoindagación, a la reflexión, a la meditación, al cultivo de la conciencia y al amor propio, sabríamos quiénes somos, lo que realmente queremos, lo que merecemos y cuánto valemos. Pero muchas veces no dedicamos ese tiempo al autoconocimiento y en vez de eso simplemente repetimos las formas de ser que observamos en otros, o también repetimos mentiras que otros nos han dicho y son mentiras que asumimos como verdades. Esa es la cuestión. A veces sentimos y pensamos que no tenemos valor propio antes de siquiera saber quién realmente somos, o asumimos que las palabras crueles y prejuiciosas de alguien más que no nos conoce y que tampoco se conoce a sí mismo tienen algo que ver con lo que realmente somos. ¿Quién soy? Muchas veces no nos hemos tomado el trabajo de investigar de manera seria este asunto, al igual que tantos otros, y las consecuencias son una desgracia. A veces veo que, sin siquiera darse cuenta, los humanos apenas repiten lo que oyen de otros, imaginando que saben lo que están diciendo, y lo mismo hacen con sus formas de ver, entender y actuar en el mundo. Una gran cantidad de humanos carece de una actitud crítica y reflexiva y simplemente replican lo que hace la mayoría, y eso puede ser algo peligroso. Es peligroso porque a veces la sabiduría, la salud, la paz, la dicha y la prosperidad física, mental y emocional no suele abundar entre las personas que nos rodean. A veces la consecuencia de la falta de reflexión propia y la imitación de lo que hacen los otros es la creación y perpetuación de hábitos dañinos para nosotros mismos, nuestra comunidad y el medio ambiente en el que habitamos. Incluso si tenemos una fuerte conciencia social y queremos un mundo mejor, la herramienta que tenemos para lograrlo es nuestra propia persona. Si no revisamos esta herramienta, podemos confundirnos muy fácilmente, caer en un autoengaño y terminar haciendo más daño creyendo que estamos haciendo un bien. Y elijo hablar de esto porque siento que en algún momento es necesario llevar conciencia a nuestras formas de existir y atenderlas desde una óptica práctica, neutral y libre de prejuicios. Así podremos corregir el rumbo de nuestra vida y ser un ejemplo de salud para nuestro bien y el de los seres que nos rodean. Con amor, Francisco Sebastián. Bien, este es el artículo. Creo que se deja entender hacia dónde va la importancia de lo que estaba escrito en el templo de Delfos, si no me equivoco, ¿no? Know thyself, es decir, conócete a ti mismo. Bien, y en este conócete a ti mismo yo he encontrado que muchas filosofías, doctrinas y modos de pensar de todo de los tiempos, digamos, alrededor del mundo, se lo han cuestionado, es decir, han pasado por esta pregunta: ¿quién soy? ¿No? ¿Y qué es autoconocerme? ¿Qué es el autoconocimiento? Y respecto de esto, lo que tengo para decir, y lo que me llega también para compartir,
es algo que yo ya grabé y fue una serie de videos que lamentablemente el audio no funcionó, así que ahora lo estoy haciendo de nuevo. Pero vamos a tratar, o vamos a decir que va a salir mejor. Bien, es así. Aparte, ¿cómo saberlo, no? Si va a salir mejor. Digo, si ya no puedo escucharlo, no sé lo que grabé, no escucho el audio, qué sé yo si salió mejor. Pero, autoconocimiento. Conócete a ti mismo. Estaba en el templo de Delfos, ¿sí? Para quienes no saben, Delfos era una ciudad de Grecia, si no me equivoco, ¿sí? Y ahí moraba el oráculo, si no me equivoco, el oráculo de Delfos. Bueno, y en la pared del templo, si no me equivoco, porque no soy un genio de historia de Grecia, ¿sí? Pero decía know thyself, o algo así, en griego en realidad, conócete a ti mismo. Bien, y lo que yo he encontrado, sobre todo atravesando todo mi camino de investigación de filosofía oriental o espiritualidad oriental, ¿sí? Es decir, budismo zen, taoísmo, luego hinduismo de Advaita, es decir, Advaita Vedanta, ¿sí? Advaita Vedanta tiene le da mucha importancia a conocerse a uno mismo, ¿sí? Y ha desarrollado la técnica de la autoindagación, que es simplemente estar en meditación y preguntarte quién soy, quién soy, quién soy, quién soy, quién soy, y en la medida en la que vamos encontrando y descartando todo aquello que vemos que somos, pero no del todo, porque si algo lo podemos ver, como nosotros somos el que ve, ¿sí? En la medida que vamos descartando, vamos encontrando una respuesta respecto de quién somos. Pero ese camino que he hecho y me permite hoy estar hablando de dos dimensiones del autoconocimiento, ¿sí? Y en una la meditación es experta y en la otra también sirve la meditación, pero tiene que ver con otra cosa, por decirlo de alguna manera, o hay otras técnicas que también se utilizan, además de la meditación, para conocer esa esfera. Vamos a decir esto. A ver, dos dimensiones. Y una va a ser la dimensión del sujeto puro, es decir, de la conciencia que conoce, ¿sí? El hecho de que conoces, el observador, aquel que ve y que al ver contenido se da cuenta de que el observador es distinto de aquel contenido que ve. Entonces hay una dimensión puramente subjetiva, puramente de observación, puramente de atestiguación, que de lo que somos, digamos. Hay una dimensión que es puramente subjetiva, ¿sí? No puede ser objetivizada. Porque en el momento en que yo objetivizo algo, es decir, lo señalo, lo delimito, digo, mirá, esto está acá, y yo digo, esto soy yo, hay alguien que está señalando eso. Y como hay alguien que está señalándolo, aquel que señala no es lo señalado. Aquel que señala es el que señala, ¿sí? ¿Cómo puede un dedo apuntarse a sí mismo, ¿sí? Señalarse a sí mismo? No puede. Un dedo puede señalar. Así, de esa misma forma, un observador puede observar, pero no puede ser observado. El principio del ser-conocer que somos, que es el que observa, el que atestigua la realidad o los fenómenos de nuestro mundo interno y externo, no puede ser observado, no puede ser objetivizado, no puede ser capturado, ¿sí? No puede ser delimitado, no puede ser definido. Ese aspecto es el puro sujeto, es la esencia subjetiva, es aquello que no es un objeto, todo aquello que no es un objeto. Y dentro de eso, bueno, todo aquello que no es un objeto en realidad, ¿cómo lo conozco, no? ¿Cómo conozco a aquello que no puedo delimitar, señalar? Ahora lo vamos a atender eso. Pero ese sería un aspecto de lo que somos, ¿sí? Cuando nosotros meditamos, lo que hacemos es ser testigos de todo aquello que transcurre, todo aquello que se nos aparece. Se nos aparece un pensamiento, se nos aparece una emoción en el cuerpo, se nos aparece una creencia, se nos aparecen las percepciones, ¿sí? De nuestro cuerpo, de nuestro entorno. Cuando meditamos, somos conscientes de contenidos y al mismo tiempo, como somos conscientes de contenidos, no somos exclusivamente esos contenidos, porque un pensamiento viene y así como viene se va. Y una emoción, así como viene, se va. ¿Quién es aquel que permanece durante
o digamos, antes de que apareciera el objeto, durante la existencia de ese objeto y después de la extinción de ese objeto, o de esa emoción o de ese pensamiento. ¿Quién es aquel que está antes de que aparezca el pensamiento, durante el pensamiento y una vez que el pensamiento se fue? ¿Quién es el que está ahí? ¿Quién es el que es capaz incluso de darse cuenta de que hay ausencia? Porque puede haber momentos de ausencia. Entre una palabra y otra hay espacios. ¿Quién es aquel que se da cuenta de que simplemente no hay? No hay palabras. Aquel que observa, aquel que puede ver presencia y ausencia de objetos, pensamientos, emociones, experiencias sensoriales, ¿sí? Hay una frase muy hermosa de un maestro espiritual que a mí me encanta. Es actual, el señor, y se llama Rupert Spira, y él dice, lo voy a traducir y decir más o menos, ¿no? Pero básicamente que el irnos a dormir, acabo de ver el 11-11, el irnos a dormir no es la ausencia de conciencia, sino que es la conciencia de la ausencia. O sea, ser conscientes de que no hay, ¿sí? Irnos a dormir en el sueño profundo es la conciencia de la ausencia. No es que no sos consciente, está bien, no lo recordás, todo bien, por ahí hay que hacer un trabajo para poder recordarlo. Por eso es porque generalmente no estamos en presencia de la ausencia, generalmente no estamos meditando y permitiendo que todo se acalle y existiendo sin objetos, que es lo que Jean Klein nombra como conciencia sin objeto, ¿sí? Un autor francés maravilloso, que casualmente es el maestro de Rupert Spira. Bien, entonces, hay un aspecto objetivo que podemos conocer. Yo puedo conocer mis pensamientos. Es más, puedo llegar a conocer pensamientos que tengo bastante ocultos porque hay una censura, ¿no?, de mi parte, digamos, super yoica que no tolera, dice, no, ¿cómo vas a pensar tal cosa, Fran? Está mal, ¿no? Entonces puedo llegar hasta conocer pensamientos que están detrás de la censura. Puedo conocer emociones que están detrás de la censura. Esto no está bien sentirlo. Bueno, puedo conocerlo porque puedo pasar más allá de la barrera de la represión desde el psicoanálisis y conocer aquello que quedó detrás. Puedo acceder a contenido y el psicoanálisis se encarga mucho del contenido. ¿Sí? Cuando uno lee a Freud habla del contenido inconsciente, de los deseos inconscientes, de los motivos inconscientes, pero fundamentalmente habla de contenido y en lo que es la escuela oriental, por decirlo de alguna manera, o lo que es la filosofía o la espiritualidad oriental, en la búsqueda, por ejemplo, del Advaita Vedanta, no se trata de encontrar al contenido, se trata de poder conocer al contenedor, es decir, al que contiene aquello que es contenido, ¿sí? El contenido existe porque hay algo o alguien que lo contiene, y eso es el principio del sujeto puro, que algunos dirían conciencia en sí misma, o sujeto último, por ejemplo, ¿sí? Distintos maestros, distintas doctrinas lo nombran de alguna forma, ¿sí? La esencia del ser, Eckhart Tolle por ahí lo nombra como el ser, pero es el ser conocer, es inseparable, son dos, es aquel que observa, aquel que conoce, aquel que en el acto de abrir los ojos, bien, conoce. En el acto de ser consciente, que no sé si es un acto en realidad, es como, ¿podés no ser el que conoce? ¿Es un acto? No sé, es más bien lo que sos, ¿sí? El hecho y la capacidad de conocer. Y entonces estas dos dimensiones que tenemos del ser, o del ser, ¿no? Conócete a ti mismo, bueno, podés conocer tu esencia subjetiva, pero ahora vamos a ver porque no es igual que conocer un objeto, no es igual que conocer algo que tiene límites, que tiene forma, porque es sin forma, ¿sí? En el momento en que le das forma y decís, ese soy, hay alguien que está señalando a eso que vos definiste como es yo soy eso, ¿sí? Hay alguien que está señalando a eso. Entonces está la dimensión de el sujeto puro, la conciencia en sí misma, el sujeto último también, ¿sí? Ser, conocer,
el hecho de que sos, ¿sí? Y porque sos, luego podés observar contenido, y lo que pasa en la experiencia egoica es que el principio fundamental del ser, que no tiene nombre, color ni forma, se identifica con cierto contenido, que es las experiencias de este cuerpo, las historias por las que atravesé, que es pensamiento, las emociones que siento, y digo soy Francisco Sebastián, que trabaja acá, que hace allá, que estudió por allá y que tiene ganas de bla, 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 bla. Pero todo lo que estoy nombrando en este momento es contenido, ¿sí? Entonces conforma mi ser desde el punto de vista de lo objetivable, lo conocible, lo descriptible, ¿sí? Todo aquello que yo puedo decir de mí. Ahora hay alguien que dice, hay alguien incluso que escucha lo que es dicho, y aquel que escucha lo que es dicho no puede ser aquello que es dicho, es testigo de aquello que es dicho, ¿sí? Lo que pasa es que la identificación del ser conocer puro, que es indefinible, ¿no? Innombrable, que es invisible incluso podríamos decir, o inlocalizable, pero que es innegable al mismo tiempo, ¿sí? Porque sos. La identificación de aquel principio que no tiene forma, al identificarse con el mundo de la forma, crea un sentido de identidad basado en contenido, ¿sí? Es un ego, un sentido de identidad basado en contenido. Yo soy bla, 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 bla. Aún así, yo soy quien escucha y en parte soy quien dice. Y en ese sentido hay un aspecto de mí muy fundamental que queda siempre por fuera de lo que es el ego, ¿sí? El ego es el intento de capturar un ser y definirlo, y eso no es posible. Entonces tendríamos las dos caras, por decirlo de alguna manera, del ser. La dimensión de lo objetivable y la dimensión de lo no objetivable, que podemos decir que es la esencia del sujeto. ¿Por qué? Porque sería el sujeto como opuesto a todo aquello que es o puede ser objeto u objetivable, ¿sí? Todo aquello que es delimitable, señalable, ¿sí? Todo aquello que es de una u otra forma un objeto, un algo o un alguien incluso, ¿sí? Entonces, de un lado el que conoce, que ahora vamos a ver cómo es que conozco al que conoce, porque eso es lo más complicado. Yo no puedo conocer al que conoce, ¿sí? No puedo conocer a aquel que observa, a aquel que es testigo, no lo puedo conocer como si fuera un objeto cualquiera, porque en el momento en el que digo, sí, es ese, quedé yo por fuera, porque yo soy el que está señalando, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que conocemos la esencia del ser, la esencia del sujeto que conoce? Y digo la esencia porque el sujeto que conoce es, lo que se perpetúa, ¿no? Lo que se sostiene en el tiempo. Porque mis pensamientos, los de ayer, ya cambiaron. Mis emociones ya cambiaron. Las de ayer eran unas, ahora son otras. Lo que creo puede cambiar. Lo que siento puede cambiar. Lo que percibo puede cambiar. ¿Sí? Mi cuerpo cambia. Todo lo que es objetivable cambia y está atado a esas leyes del perpetuo cambio. Pero ¿qué pasa con aquel que ve? Si no es descriptible, si no es señalable, si no está atado a las formas, al mundo de las formas, y es conocer puro, ¿no? Subjetividad pura, conocimiento o el hecho de conocer, atestiguar. ¿Qué pasa con aquel? ¿Cambia? ¿Alguna vez cambió? Uno puede decir que lo que creo acerca del mundo cambia, pero aquel que conoce la creencia cambió. ¿Mm? Yo puedo decir que lo que pienso cambia, pero aquel que conoce al pensamiento que tengo, ¿sí? Aquel que no queda atrapado dentro de un pensamiento, un juicio, ¿sí? Aquel que es pura neutralidad y simplemente acto de conocer, que no sé si es acto, es ser conocer. Aquel, ¿él cambia? Bueno, evidentemente no, ¿sí? Y él es más bien como una nada, y eso significa nirvana, la nada. Y sí,
montones de doctrinas espirituales han hablado sobre el ser conocer que somos como una nada, como un vacío, como una espaciosidad, un espacio, ¿no? Y lo tratan de nombrar y ponerle nombres para que puedas tratar de entender de qué se trata, pero en últimas no está atrapado dentro de las palabras, sino que es lo que es. Y es el contenedor de todas las cosas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y es más, no es personal, es impersonal. Porque la persona, ¿sí?, aparece en ella, en él. No sé qué es, pero la persona aparece dentro de esto, ¿sí? Es impersonal, está por fuera, es testigo de la persona. Y persona tiene una raíz muy interesante, viene, si no me equivoco, del griego, y tenía que ver con el teatro, con máscara, ¿sí? Pero no de una forma como para juzgarlo, sino la máscara, ¿sí? No es lo que somos, pero es lo que aparentamos, ¿sí?, ser. La persona, ¿sí? La persona estaría configurada por pensamientos, emociones, todas cuestiones descriptibles, ¿sí? Es un ego para mí. En mi lógica de pensamiento un ego es igual a una persona, ¿sí? Y aquel que conoce es la esencia del ser, capaz de conocer al ego, a la persona, a los pensamientos, a las emociones, ¿sí? ¿Cómo conocemos al que conoce? Porque no se puede conocer tal y como conocemos un objeto. No se puede señalar, porque aquel que señala es lo que es. ¿Bien? Aquel que ve. ¿Cómo veo a aquel que ve? Incluso yo veo que veo, ¿sí? Aquel, eso que es consciente de que soy consciente. ¿Qué es? ¿Y cómo lo conozco? Bueno, es muy interesante en esta dinámica. Los maestros espirituales nos dicen que para conocer al que conoce no podemos de la misma forma en la que conocemos un objeto, porque eso quedaría por fuera, ¿sí? Nosotros somos el que conoce. ¿Cómo conocemos al que conoce? No es conociendo al que conoce, es siendo el que conoce. En vez de estar identificados a toda nuestra historia, pensamientos, emociones, etc., en vez de ser un ego en el mundo, una persona en el mundo, un alguien, un algo en el mundo, en vez de identificarnos y ser o definirnos por algo que es objetivable, conocemos al que conoce siendo el que conoce. Entonces es como volver a la raíz y volver a ser lo que siempre fuimos en realidad, que es el poder de conocer, el ser que conoce. Y que en sí mismo queda indefinible o indefinido, pero es. No sabemos qué es porque no es algo, ¿sí? Entonces está esa dimensión del conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué me parece tan fundamental conocernos a nosotros mismos? Bueno, me parece muy fundamental porque creo que gran parte de los problemas que tenemos es por confusión. Pensar que somos algo que no somos, identificarnos con cosas que son pasajeras, ¿sí? Una emoción es del momento, un pensamiento es del momento, una creencia es del momento, pero nos identificamos con ello, creemos que somos aquel que piensa bla 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 bla, cuando en realidad nunca lo fuimos, ¿sí? Simplemente es un pensamiento que se te cruzó. ¿Por qué dirías que es personal? Si mañana lo puedes cambiar, ¿qué tan tuyo es? ¿No? Bueno, sí, creo que como gran parte de los conflictos que tenemos a veces tienen que ver con la identificación que tenemos con nuestra persona, la invitación sería a tomarnos un poco menos en serio. Pero, es decir, tomar un poco menos en serio a la persona que somos. Pero eso no quita la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, que tenemos con este mundo, ¿sí? Hay que encontrar el balance ese justo entre ser responsables de este mundo o de nuestras acciones, etc., y darnos cuenta de que aún así somos más que eso, estamos más allá de eso. Creo que voy a pasar a grabar otro video y veremos si lo subo así o si tal vez
siga revisando y quiera agregar más. Pero la verdad lo sentí muy agradable. Ha sido un placer para mí estar aquí con ustedes. Y Namaste significa, hasta donde yo sé, lo divino en mí se reverencia ante lo divino en ti. Así que, Namaste.